Se abren las flores nocturnas de Quinta. ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla, con mi pierna tan larga y tan flaca, con mis brazos, con mi lengua, con mis flacos ojos? ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo con inteligentes podridos y con dulces niñas que no quieren hombres sino poesía? ¿Qué puedo entre los poetas uniformados por la academia o por el comunismo? ¿Qué entre vendedores o políticos o pastores de alma? ¿Qué putas puedo hacer, tarumba? Si no soy santo, ni héroe, ni bandido, ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde. ¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es una emisión más de su programa Todo el Poder al Pueblo. Este espacio creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas, especialmente para usted que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerde que mi nombre es Renata Ávila y usted puede contactarnos en Twitter como @PTSAC, Facebook Partido del Trabajo en Zacatecas, para que se entere de las principales actividades de nuestros representantes populares. Y hoy traemos información muy variada, porque han sido diversas las actividades de nuestros representantes populares. Le traemos información desde la Cámara Alta, la Cámara Baja del Congreso de la Unión y algunas acciones de nuestros legisladores, tanto en el Congreso del Estado de Zacatecas como en el Estado de Nuevo León. Y le comento que el día de ayer, no sé si a manera de risa, perdón la expresión que estoy utilizando, yo sé que están en todo su derecho, pero en fin, el día de ayer un grupo de ciudadanos se manifestaron en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aparentemente conformando un tal frente, y digo de risa porque fue a través de automóviles de lujo como llevaron a cabo esta manifestación. Parecía que era más una exposición de autos lujosos que realmente una manifestación seria por una acción política. En cuanto a las pancartas que presentaron, este grupo de ciudadanos que se manifestaron en diversas partes de la República, donde Zacatecas no fue la excepción, hablaban sobre que querían que el presidente de la República renunciara a su cargo, desde la perspectiva de ellos no les está gustando su actuar. Sin embargo, yo les digo que aunque no les guste, es nuestro presidente constitucional, y así como nosotros aguantamos más de 12 años en el tema de los gobiernos panistas a sus representantes y más de 80 años de los gobiernos priistas también a sus representantes, y también manifestamos nuestro pensar en cuanto a sus acciones. Yo creo que lo más respetable y prudente en este momento que atravesamos una de las crisis más dolorosas en el tema de la pandemia por el COVID-19 es la unidad entre los mexicanos. El día de mañana, no sé si ustedes están enterados, pero entra ya en vigor la nueva normalidad, que de acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell vamos a tener que empezar a tomar medidas con más seriedad en ese tenor. Quiero compartirles el siguiente video del doctor Hugo López-Gatell. El 13 de abril del 2000. Volver a la nueva normalidad no quiere decir como antes, no quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto. No es que a las 0 horas del lunes 1 de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir. No. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el lineamiento que se publicó, o el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, solo pueden estar en función las actividades esenciales, solamente, incluyendo las 3 nuevas esenciales que son construcción, minería y el sector automotriz. Nada más. Eso sigue vigente y es en función del semáforo. En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, por ejemplo Zacatecas ahora está en color naranja, podrán considerar las entidades federativas la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales.
Pero si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, Zacatecas, el gobierno de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales. Sería el día de mañana cuando arranque esta nueva normalidad y esperemos las acciones que se emprendan por parte del gobierno del estado aquí en esta entidad zacatecana, que como ya lo dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el estado de Zacatecas, donde nos encontramos, es la única entidad de las 32 de la República Mexicana que se encuentra en los semáforos naranjas, mientras que el resto en semáforos rojos, donde se les recomienda pues no salir de sus hogares para evitar la propagación de este virus por el COVID-19. Y vamos a cambiar radicalmente de tema porque le comento que este día desde el Senado de la República, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre emitió el siguiente comunicado que se titula Seguro de Desempleo para todos los trabajadores, propone Giovanna Bañuelos de la Torre. En ese tenor dice que a fin de garantizar pues un ingreso básico para todos los mexicanos, sin importar si tienen un empleo formal o informal, se tienen que estar buscando pues mecanismos desde el Congreso de la Unión para darles esa garantía, mediante una iniciativa que pretende reformar pues el artículo 4 y 123 de Constitucional. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo allá en el Senado buscan proteger el bienestar y la dignidad humana de los trabajadores mexicanos. Al presentar la propuesta, pues Giovanna Bañuelos de la Torre, la zacatecana, explicó que actualmente no existe en México un mecanismo que funja como red de seguridad ante el desempleo, el cual pues se ha agravado considerablemente con la pandemia por el COVID-19, donde miles de empleados pues han perdido su única fuente de ingresos. Ahí la información del Senado de la República y del Senado, es decir, de la Cámara Alta. Vámonos a la Cámara Baja porque también este pasado fin de semana, para ser precisos el viernes, lo que es la Comisión de Relaciones Exteriores, ahí en la Cámara de Diputados que preside el zacatecano y quien además es el comisionado político del PT aquí en Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, llevó a cabo lo que es su sesión virtual correspondiente a la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fueron varios los temas que estuvieron abordando y analizando 3 dictámenes en específico, pero en ese tenor les comento que el diputado Alfredo Femat Bañuelos planteó solicitar a lo que es la mesa directiva de la Comisión Permanente que se amplíe el turno de una iniciativa que busca modificar 13 leyes, entre ellas la de la cooperación internacional para el desarrollo. Esta iniciativa, indicó pues el legislador, fue presentada por la diputada Dolores Padierna Luna de Morena e involucra ordenamientos relacionados con una mentira que, además de ser un principio de la política exterior mexicana, es una prioridad para el gobierno consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento necesario pues también de la Agenda 2030. Esas fueron las palabras del diputado Alfredo Femat Bañuelos, quien les dejó claros a sus compañeros diputados que a pesar de estar celebrando estas sesiones virtuales, pues todo lo que se acuerde ahí en estas sesiones virtuales se va a tener que volver a tocar para afinar los detalles ya terminada la pandemia por el COVID-19 ahí en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y para cerrar lo que es la información de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, le tengo información importante porque acecha el PT al PRI en la Cámara de Diputados, va por la presidencia. Esta semana el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ya le cedió 4 diputados más a la fracción del PT, con lo que la bancada que encabeza pues el paisano Reginaldo Sandoval allá en la Cámara de Diputados ahora suman 40 y se sitúa a 6 legisladores de convertirse en la tercera fuerza legislativa ahí en San Lázaro. El pasado jueves los diputados Daniela Basolo y Manuel Huerta dejaron Morena y se unieron al PT. El sábado se sumaron otros 2 diputados al Partido del Trabajo, Elba Torres y Raúl Ernesto Sánchez Barrales. Con estas 4 incorporaciones el PT llega a 40 legisladores y el PRI tiene 46, es decir, que ya nada más le faltan 6 para alcanzar o empatar al tricolor y 7 para superarlo. En el próximo mes de agosto la Cámara de Diputados pues va a elegir una nueva
presidente o un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, quien fungirá todo pues el tercer año legislativo de la 64 legislatura. De acuerdo con la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la Cámara de Diputados recaerá en el primer año en la bancada mayoritaria, pues fue Morena el primer año que tuvo la presidencia, el segundo fue la segunda fuerza, el Partido Acción Nacional, y el tercer año, que inicia o arranca a finales de agosto, inicio de septiembre, pues le tocará la tercera fuerza, y el Partido del Trabajo está que se apunta para presidir lo que es la mesa directiva del Congreso de la Unión. Allí en su Cámara Baja, la elección de los integrantes de la mesa directiva para el segundo y tercer año del ejercicio de la legislatura se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la mesa directiva para tales ejercicios recaiga en orden decreciente. Pues ahí está importante información para los petistas, y vámonos ahora sí a las actividades que se llevaron a cabo en torno a el Congreso del Estado de Zacatecas en su edición número 63. Le platico que el pasado viernes sesionaron principalmente para modificar lo que es el presupuesto de egresos de este año en torno a lo de la pandemia por el COVID-19. Hubo un recorte de 300 millones de pesos. Sin embargo, además del recorte, para tratar de salir adelante de esta crisis que ha generado esta pandemia por el COVID-19, fueron diversos los temas que se tocaron por parte de las y los legisladores. Entre ellos, la diputada por el Partido del Trabajo, Gaby Pinedo, propuso una interesante iniciativa que empodera aún más a las mujeres aquí en el estado de Zacatecas, y se la voy a compartir a continuación. El 13 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como consecuencia de lo anterior, sus disposiciones revisten especial importancia para las entidades federativas, pues los postulados y los imperativos que ahora son derecho positivo obligan a los estados como Zacatecas a armonizar sus marcos jurídicos a lo señalado en dicho decreto. La iniciativa tiene por objeto adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios del Estado de Zacatecas, todas en materia de violencia política por razón de género. El término paridad de género deberá entenderse como la igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación. Ahí estuvieron las palabras de la diputada Gaby Pinedo en torno a esta interesante iniciativa que promovió y que pretende reformar lo que es la ley electoral del estado de Zacatecas. Hay que recordar que pues esta iniciativa es de urgente y obvia resolución en torno a que el proceso electoral, de acuerdo con el calendario electoral, debe de arrancar a más tardar en el mes de septiembre, el proceso electoral 2020-2021, donde en el estado de Zacatecas se va a renovar pues la gubernatura del estado, las 30 diputaciones, 18 de mayoría y el resto de representación popular ahí en el Congreso del estado,
sería ya la 64 legislatura a la que estarían aspirando las y los candidatos. Asimismo, pues se van a renovar lo que son los ayuntamientos, y en torno a la elección concurrente va a ser la Cámara Baja del Congreso de la Unión la que toca renovar el próximo año. Así que esta reforma que propone la diputada Gaby Pinedo por el Partido del Trabajo en torno a tratar de fortalecer la presencia de las mujeres en el ámbito público es más que elemental que se analice y se apruebe, y me parece pues muy adecuada la misma. Los invitamos a que revise la iniciativa completa, la pueden localizar ahí en la Gaceta del Congreso, de la página oficial del Congreso del Estado. Otro tema interesante que estuvo abordando la diputada Gaby Pinedo este pasado 30 de mayo ahí en la 63 legislatura fue en torno a una postura que asume el gobierno del Estado en cuanto a la detención arbitraria e ilegal del presidente municipal de Pánuco, Abraham Trejo. Y les voy a dar lectura a esta nota informativa que publica el diario Página 24, que se titula "Tello violó leyes estatales y federales, diputada Pinedo", y está escrita por el periodista Manuel Medina Castro. Dice así: Gabriela Pinedo Morales, diputada local por el Partido del Trabajo, solicitó participar en asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso del Estado para señalar que en la detención del alcalde de Pánuco, Abraham Castro Trejo, existieron diversas violaciones a las leyes estatales y federales. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, dijo la diputada. Es la máxima del Estado de Derecho que fue pisoteada, sobajada y violentada con la detención del alcalde de Pánuco y funcionarios municipales que lo acompañaron el pasado miércoles 27 de mayo en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, sí, el CEDIF, cuando fue detenido por elementos de la Policía Estatal. La legisladora refirió que los detenidos señalan que se estaba manifestando en los cauces legales para exigir el cumplimiento de acuerdos de apoyos para la población de Pánuco, que el secretario de Gobierno, Jesús Salas, y el director del CEDIF, Omar Acuña, no cumplieron. Acotó que la versión oficial fue expresada en Twitter por Alejandro Tello de manera irresponsable, acusando actitudes violentas del alcalde y los acompañantes. Pinedo Morales señaló que en estos hechos las autoridades estatales violaron de distintos acuerdos legales y estatales y federales. Uno de ellos fue el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que nadie podrá ser privado de su libertad, posesión o derecho sin mediante juicio político seguido pues ante los tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimientos conforme a las leyes expedidas. Esa fue la postura de nuestra diputada por el Partido del Trabajo, Gaby Pinedo, en torno a la violación de los derechos humanos del presidente municipal de Pánuco. Y del Congreso del Estado de Zacatecas nos vamos hasta el Congreso del Estado de Nuevo León, porque allá ya comenzaron a lo que es la revisión de las diferentes pues leyes secundarias que contempla pues particularmente la Ley de Educación. En ese tenor voy a compartirles la postura que asume el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo allá en el Congreso de Nuevo León, del Estado de Nuevo León, el diputado Asael Sepúlveda, en torno a esta propuesta que la oposición al gobierno actual de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quería promover allá en Nuevo León, y tiene que ver con el PIN parental. El diputado Asael Sepúlveda nos explica de qué se trata este tema del PIN parental. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, honorable asamblea, la parte final del párrafo 9 del artículo 3 de la Constitución Política del Estado, contenido en el dictamen que estamos discutiendo y que a la letra dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ha traído una enorme controversia, discusión, miedo y desinformación en la comunidad. Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de los expedientes relativos a la homologación constitucional de la reforma educativa, se propuso incorporar ese texto. La propuesta fue aprobada por mayoría. En el dictamen para su aprobación definitiva, el tema volvió a ser motivo de controversia y oposición.
Posteriormente, en declaraciones periodísticas y en redes sociales se mencionó recurrentemente que las líneas en cuestión representan un derecho o la base de un derecho para que los padres tengan la potestad de vetar contenidos escolares de los hijos, lo que coloquialmente ha sido llamado PIN parental. Este término ha sido llevado y traído sin que la mayoría de las veces se tenga una idea clara de qué se trata, generando desinformación, confusión y falsas expectativas en una parte de la comunidad. El llamado PIN parental es una propuesta del partido español de ultraderecha Vox y su principal estandarte en sus campañas políticas. Consiste en un veto de los padres para que sus hijos no tengan acceso a temas que los propios padres estiman controvertidos o que son de su exclusivo derecho, como la educación sexual, la diversidad sexual y lo que llaman ideología de género. Materialmente hablando, se trata de la obligación de las escuelas de recabar mediante un formato especial el permiso de los padres para que sus hijos asistan o dejen de asistir a talleres, cursos, plásticas, clases o similares sobre estos temas. En España no se ha aprobado a nivel nacional. A nivel provincial se aprobó en la Comunidad de Murcia, España, en medio de un enconado debate que actualmente está suspendido cautelarmente por la autoridad judicial. Como pueden darse cuenta, el texto "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" no es un PIN parental ni su base constitucional. El texto en cuestión proviene del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que data del año de 1948, y siendo México un estado firmante de esta declaración, es derecho vigente esa frase en los términos del artículo 1 de nuestra ley suprema. Por ello, argumentar que el párrafo en cuestión representa un derecho o la base para un derecho de los padres al veto del tema educativo, tales como la educación sexual, es una interpretación equivocada y aislada que haría nugatorios muchos de los derechos contenidos en el artículo 3 de la Constitución mexicana, como el derecho a la educación sexual y a la salud reproductiva. De acuerdo a diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpretación de la Constitución debe hacerse conforme a la técnica de la hermenéutica jurídica, misma que obliga a interpretar el texto no de manera aislada, sino de manera armónica, sistemática, integral y flexible, de tal modo que el jurista no puede tomar un párrafo de la ley y darle la connotación de su preferencia. Ahí estuvieron las palabras del diputado, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Estado de Nuevo León, Asael Sepúlveda, en torno pues a estas cuestiones que tratan de promover la oposición en este país en torno a las leyes secundarias de la Ley de Educación. Sin duda alguna, pues va a ser un tema que va a seguir generando polémica y más porque pues va a tener que ser avalado estas leyes secundarias de la Ley de Educación en los 32 congresos de los estados. Tienen una invitación para el día de mañana en punto de las 11:45 de la mañana al seminario virtual Por el bien de todos, primero los pobres. La invitación nos los están haciendo los compañeros diputados María de los Ángeles Huerta y Benjamín Robles Montoya. A partir, pues, finalmente de las 11:45, les vamos a compartir a través de redes sociales y de WhatsApp lo que es la liga para entrar a este seminario virtual. Es a través de Zoom y se va a contar también con la presencia en este seminario virtual por el bien de todos, primero los pobres, de las senadoras Giovanna Bañuelos de la Torre, Citlali Hernández, de la diputada Dolores Padierna, Pablo Gómez y del doctor David Viloria. Así que la invitación está abierta y vamos a cambiar radicalmente de tema porque voy a compartirles la reseña de un interesante artículo que la verdad me gustó muchísimo del doctor Arturo Burnes Ortiz. Él es docente investigador de la Unidad Académica de Economía aquí en el estado de Zacatecas y se lo comparto en torno a que dentro pues de la propuesta de esta nueva normalidad que se está tratando de promover por el gobierno federal en torno a la pandemia por el COVID-19 se habla de la incorporación de la actividad minera y en este
sentido, este interesante pues artículo del doctor Burnes se titula Ecología política de la minería en América Latina. Fue publicado más bien en el libro, se llama el libro Ecología política de la minería en América Latina, coordinado por Giancarlo Delgado, y el artículo se llama Minería y Desarrollo Regional en Zacatecas, un balance crítico. El artículo trata de la dicotomía que se genera en la economía zacatecana con la actividad minera, porque a pesar de que continúa sosteniendo desde el siglo XVI los primeros lugares en la producción nacional e internacional de varios metales preciosos como la plata, el oro y el zinc, esa actividad genera muy pocos, por no decir nulos, efectos multiplicadores y de arrastre a nivel estatal y regional. En su análisis, Burnes dice que Zacatecas como entidad, a pesar de ser un bastión minero, está relegada en materia de desarrollo regional por la ausencia de un mecanismo endógeno de acumulación y crecimiento capaz de crear un mercado interno. En ese sentido, explica que quienes controlan la minería en Zacatecas, pues en su mayoría son empresas de capital canadiense como Goldcorp. Y no es que desde el siglo XVI siempre haya sido así, sino que dice que de acuerdo con el especialista, el dominio extranjero se atenuó con la revolución técnico-productiva minera que sustituyó la extracción por la amalgación y por la lixiviación y la cianuración, siendo pues precisamente el proceso de cianuración el más agresivo y el que predomina hoy en día. La realidad era de que los pequeños mineros nacionales no tuvieron los fondos suficientes para incorporarse en esta revolución, así que solo fue aprovechado por el capital extranjero. Tras la desaparición de las haciendas de beneficio, lejos de la mano de obra poco calificada que logran aportar, el estado de Zacatecas no ha encontrado la manera de cómo incorporarse en el proceso minero para generar encadenamientos productivos que favorezcan el desarrollo regional. A esta situación se suma algo más preocupante. ¿Por qué se suma algo más preocupante? Porque también se le va a sumar el hecho de que la única autoridad competente para llevar a cabo lo que es el cobro por el impuesto minero es el gobierno federal, lo cual pues queda o deja aún más relegado a lo que es el papel de las autoridades estatales y autoridades municipales aquí en el estado de Zacatecas. Según el investigador, ello pues no es nada sorprendente que el gobierno estatal no pueda reorientar ese rezago estructural y así generar un avance industrial que dinamice el estado. De acuerdo con el investigador, tras la llegada del nuevo modelo de explotación minera, mientras los estados del norte del país, como el caso de Nuevo León y Coahuila, han promovido la instalación de fábricas para transformar la riqueza minera, es decir, generar valor agregado, en Zacatecas, ¿qué es lo que está predominando? La especialización en la extracción de metales preciosos para su exportación. De las 4 etapas que conforman el proceso productivo minero, extracción, beneficio, fundición y afinación, según el artículo del profesor de la Unidad Académica de Economía, Zacatecas solo pues se mantiene en 2 etapas, la extracción y el beneficio, aunque la que predomina es la extracción. A ello se suma que se trata de un tipo de extracción pues muy agresiva para el medio ambiente y las comunidades, al migrar el proceso en unidades como Peñasquito, de socavón o de cielo abierto. El cielo abierto pues es más lucrativo precisamente para las empresas mineras porque ahorra mucho tiempo y ahorra también mucho recurso en cuanto a cómo extraen el mineral. Para Burnes, la única solución viable para aprovechar la importancia de que Zacatecas tiene en la industria minera sería que desde el sector gubernamental se establezcan proyectos para diversificar la economía estatal, es decir, que surtan en primera instancia a la actividad minera. Si ya tenemos la minería y la minería pues aparentemente a nivel de Producto Interno Bruto está aportando mucho aparentemente a nivel nacional, pues hay que aprovechar como zacatecanos esa detonante, pero tratando de prestar pues servicios a esta industria desde que se ha promovido desde la parte gubernamental para así empezar a generar encadenamientos productivos y esa riqueza que se está generando, se está extrayendo del subsuelo, pues le quede algo a Zacatecas, porque mientras no haya una reforma en materia de la ley de minería y se siga manteniendo en el artículo
cuarto de la Ley de Minería, que la única autoridad competente para llevar a cabo el cobro del impuesto minero es la autoridad federal, pues desafortunadamente el estado de Zacatecas, como ya lo decía en esta reseña de este artículo de este investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los zacatecanos solamente nos vamos a quedar como chinitos nada más milando. En ese sentido también llega a la siguiente conclusión el investigador. La propuesta pues es promover un pacto social entre todos los involucrados con el proceso minero, con el único fin de romper esas brechas de desigualdad, esa dicotomía antes señalada. ¿Por qué? Porque también llega a presentarse la situación desafortunada que en las comunidades donde está pues siendo explotado esta riqueza natural en Zacatecas, como en el caso de Salaverna, luego hay una falta de respeto por parte de estas grandes empresas que llevan a cabo la extracción de mineral en torno a las comunidades. No hay que olvidar pues el caso precisamente de Salaverna, donde desafortunadamente pues han estado orillando a los pobladores de esta comunidad a que desaparezcan, que se salgan de este lugar, con el único fin de ¿qué? De seguir ellos aprovechando lo que es la riqueza minera de precisamente de esa región del norte del estado de Zacatecas. De esta manera hemos llegado al fin de este espacio informativo. Hoy sí que traíamos mucha información y de diferente ámbito. Espero que le haya agradado. Esperamos también todos sus comentarios, sus sugerencias, sus reclamos. Y quiero decirles algo a los de la marcha del día sábado, que los mexicanos ya decidimos y nuestro presidente de la República se queda, así que con la pena, si tienen muchas ganas de manifestarse, pues síganlo haciendo, están en su completo derecho. Fue para mí un gusto y un placer saludarlo. Recuerde que mi nombre es Renata Ávila y esto fue Todo el Poder al Pueblo, este espacio de información creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve.